consigna que tiene que ver con el maestro de América. Si él reviviese o viviera hoy en día y pudiese crear una escuela, algo así como Sarmiento 2.0, ¿qué materia crees que crearía en relación a lo que se necesita en el contexto actual? Hemos hablado de una escuela de memes, una escuela de TikTok, una escuela de educación emocional, una escuela de inteligencia artificial, de gramática, como corresponde, educación sexual. ¿Y qué más dice la gente, Ale? Hay algunos mensajitos que van llegando. Dice, hola chicos, yo propondría que como materia oratoria para los chicos de la secundaria, dice Rodolfo. Está bien, materia. Es fundamental, pero es que hay muchas materias que apuntan al conocimiento, pero no cómo transmitirlo, no cómo venderlo, ¿viste? Son herramientas muy útiles. Les cuesta mucho en el paso de la escuela a la facultad. Porque viste que en la universidad por ahí se rinden los finales orales. Sí. Si no sabes, es difícil. No, y ni hablar en la vida después profesional. Necesitas explicar y dar a conocer lo que sabes. El primer paso es conocimiento en el secundario para llegar a la facultad y viste que hay mucha gente que se pone mal antes de rendir los finales. Muy mal, sí. Muy mal. Dice, deberían enseñar desde jardín hasta terminar secundaria lengua de señas. Bueno, muy bien. Está bien. En muchos lugares, en muchas escuelas, no en muchas. En algunas. En algunas, pero lo que iba a decir, en muchas escuelas, en los actos, al menos como un primer paso, viste que ahora cantan el himno en lengua de señas, algunas canciones patrias también, algunos himnos patrios también, como un primer acercamiento, digamos. Tengo más mensajitos, lectura, pero también cultura general y sobre todo respecto a nuestros semejantes, dice Estelita. Y sería algo así como, viste, formación ética. Pero por ahí ¿La tiene la formación ética? Claro, son cosas que son muy de la casa, viste, el respeto a los demás. Como que los maestros están 4 horas con los chicos, pero eso va más de la casa. Sí, el Dan dice, yo creo que pondría algo como minería o también cultura. Hay otro comentario también de enseñar algo de la minería o programación. Esto es en Yo Te Invito a CJ, que ahí también puedes participar. Y si no, al número que está en pantalla, el 264-417-1517. Y estás participando por las entradas de Horror Extremo, que es este domingo en la Sala del Sol. Muy bien, para el que se lo banque, claro. Porque es de miedo de verdad. Alejandro, y hablando del maestro de América, de Domingo Faustino Sarmiento, justamente a quien se homenajea en este Día del Maestro, hay muchas cosas que no sabemos. Y Mari Leiva fue a la casa natal de Domingo Faustino Sarmiento a averiguar algunas de ellas. A ver si alguna de estas sale, te sorprende y no la sabías. Curiosidades sobre Sarmiento. A Sarmiento como el gran maestro, el padre de la educación y el presidente que transformó la Argentina. Un lugar cargado de historia donde nació y creció uno de los próceres más influyentes de nuestro país. Pero, ¿qué tanto sabemos de su vida personal, sus pasiones, sus anécdotas más curiosas? Hoy nos trasladamos a la casa natal de Domingo Faustino Sarmiento, aquí en San Juan. Junto a un guía de este sitio histórico, Arturo Sánchez, vamos a descubrir 5 cosas que seguro no te imaginabas sobre Sarmiento. El primer dato es que él no nació un 15 de febrero como figura en todos lados, sino que en realidad nació un 14 de febrero. Esto se debe a que fue asentado un día después de su nacimiento en un registro. La segunda es que no se llamaba realmente Domingo Faustino Sarmiento, sino que se llamaba Faustino Valentín, porque nació un 14 de febrero y era común en esa época colocarle a las personas el nombre del santo en el día en el que había nacido. Luego, cuando él crece, va a adoptar el nombre Domingo, que era muy familiar acá en la casa, ya que se encontraba a una cuadra de la iglesia de Santo Domingo y que su madre era devota de este santo. Así es que Domingo va a comenzar a firmar como todos los conocemos en la actualidad. El tercer dato es que a lo largo de su vida tuvo 2 hijos. Uno que se llamaba Dominguito Sarmiento y Faustina. A Faustina la va a tener en su primer exilio hacia Chile en el año 1830 con una chilena que se llamaba María Jesús del Canto, con quien no se va a casar, y a Dominguito lo va a adoptar en 1846 al casarse con Benita Martínez Pastoriza de Sarmiento. El cuarto dato
habla sobre cómo estaba compuesta la familia de Sarmiento. Puntualmente, doña Paula y don José Clemente tuvieron 15 hijos, de los cuales 10 murieron siendo muy pequeños debido a la alta tasa de mortalidad infantil de la época. Sarmiento tenía 4 hermanas mujeres, 2 hermanas mayores y 2 hermanas menores. Y a diferencia de lo que se consideraba en la época, sus 4 hermanas mujeres sabían leer y escribir. 2 de ellas dieron clases a chicos de la zona acá en su propia casa, y la menor, Procesa Sarmiento, fue una de las primeras artistas plásticas argentinas de nuestra época, mostrando de esta manera cuánto la familia Sarmiento había progresado e ingresado a la cultura en nuestro país. La última curiosidad, y es la que todos generalmente nos preguntan cuando vienen a este lugar tan especial, es por qué los restos de Sarmiento no descansan en nuestra provincia. Esto se debe a que Dominguito va a morir en la batalla del Curupaytí, en la guerra contra el Paraguay, y Bartolomé Mitre lo va a enterrar en el cementerio de la Recoleta. Entonces, en el final de sus días, Domingo Faustino Sarmiento va a pedir, una vez que hubiera fallecido, ser enterrado junto a los restos de su hijo Dominguito, y es por esto que sus restos están en el cementerio de la Recoleta, en la provincia de Buenos Aires. 5 curiosidades que quizás no sabía sobre Sarmiento. A mí me sorprendió, creo que en algún momento me lo habían dicho, pero me olvidé, lo del nombre. Valentín Faustino. ¿Y Domingo de dónde lo sacamos? Bueno, ahí nos lo contaba Arturo Sánchez Guía de la Casa de Sarmiento, y vos podés descubrir un montón de curiosidades más, porque cada recorrido es diferente de acuerdo a lo que vos quieras saber. Así que quizás te diste una vuelta, quizás hiciste el recorrido guiado por la Casa de Sarmiento hace un par de años y hoy lo haces y es totalmente diferente. El año pasado, cuando Diario Huarpe fue sede del encuentro anual de ADEPA, que es la organización que nuclea los diarios del país, se hizo una cena de gala en la Casa de Sarmiento, y el recorrido tenía como base o como eje el Sarmiento periodista. Alejandro, las cosas impresionantes, sí, que muchos no sabían, interesantísimas, que nadie, pero ninguno de los asistentes sabía. Quedaron enamorados de San Juan, pero también quedaron enamorados de Sarmiento y de lo que significó. Así que bueno, en el día de hoy queríamos honrarlo con algunas cositas, aspectos que no conocíamos de su historia. Pero damos vuelta totalmente la página para hablar de lo que te anunciábamos en el bloque anterior. Hace algunos días, el 4 de septiembre particularmente, se estrenó la película La Mujer de la Fila, un film del director Benjamín Ávila que protagoniza de manera espectacular Natalia Oreiro. Decíamos que se mete en lo más oscuro del sistema penitenciario argentino, y lo más oscuro, la cara más oscura dentro de esa oscuridad, que es lo que viven las familias que tienen alguna persona, algún ser querido privado de su libertad. Vejaciones, atropellos a los derechos humanos y una carrera también, ¿no? contra el tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Pero esa historia, además de estar muy bien contada y de justamente retratar la realidad que viven miles de familias, es una historia real, Alejandro. Es la historia de Andrea Casamento, una argentina que vivió esto en carne propia a partir del año 2004, cuando su hijo fue apresado de manera injusta por el hecho de robar, que después se determinó que no fue así, que él no fue culpable. 4 empanadas, Alejandro. Increíble. Pero la tenemos a Andrea Casamento en línea. Andrea, ¿cómo estás? Te saludamos acá, Ana Paula y Alejandro. Andrea, tenemos un problemita. No sé si tenés silenciada la comunicación. A ver, vamos a ver si podemos mejorar ahí la comunicación. Para que nos dé mayores detalles, ¿no? Sí, para poder escucharla, básicamente, porque su historia, yo no he estado leyendo un poco sobre ella, y su historia es impresionante. Les decía que buenas tardes, que estoy en la calle y por eso se escucha ese ruido de fondo. Bien, no, ahora te escuchamos perfecto, Andrea. Muchas gracias por brindarnos estos minutos. Me imagino que de todo el país te están llamando. Bueno, más o menos, pero sí.
Andrea, queríamos saber un poquito de primera línea, porque la verdad que he leído un montón sobre tu historia, la historia que inspiró la película protagonizada por Natalia Oreiro. Cuando fuiste la mujer de la fila, sin quererlo, sin esperarlo, porque tu vida era otra, ¿no? Totalmente diferente. Bueno, en verdad, yo había dado una charla TED hace como 8 años y un productor la escuchó y me dijo que si quería hacer una película, pero yo pensé que era un chico que estaba estudiando cine, que no era en serio una producción de veras de una película. Entonces le dije que sí, pero después se transformó en esto. La verdad que mucha cuenta no nos dimos. Nunca imaginamos que iba a estar Natalia, que Benjamín iba a dirigirla, ni mucho menos. Tu vida se transformó en una película, Andrea, pero es una película, porque tiene unos condimentos que son verdaderamente cine, muchos que tienen que ver con el sufrimiento de miles de familias. Contanos brevemente, porque yo recién conté un poquito, pero quiero escucharlo de vos. ¿Cómo fue que de repente entraste a ese mundo que era totalmente desconocido para vos? No me puedo poner, la verdad, en tu lugar como madre. Bueno, nada, es que un día detienen a mi hijo por error. Yo me entero que tenía que ir a la comisaría y yo pensé que estaba yendo a la comisaría porque a él lo habían robado o que por ahí había tenido un accidente. Y cuando llego ahí me dicen que estaba incomunicado, que me busque un abogado, y no entendía mucho. Y la verdad es que por mucho tiempo, al principio no entendés. Es como que entras en un terremoto y lo único que te importa es saber que tu hijo esté bien. Después finalmente a mi hijo se hizo el juicio y se probó que no tuvo nada que ver. Pero ese tiempo fue todo un movimiento, no sé, como que todo se desarma arriba de tu cabeza. Nada de lo que tenés pensado, o vos pensás en pagar una obra social por si tu hijo se enferma, en pagarle los estudios, pero nunca te imaginás cómo defenderte de la cárcel. Andrea, y vos eras, decíamos, alguien totalmente ajeno a ese mundo, porque una mujer trabajadora de clase media que educa a sus hijos con ciertos valores, en tu vida te habrás imaginado terminar haciendo la fila del penal. ¿Con qué prejuicios vos te transformaste en esa mujer de la fila? ¿Cuáles eran tus prejuicios cuando llegabas así a la fila? ¿Cómo mirabas a esas mujeres que muchas se transformaron después en tus amigas y hoy en tus compañeras? La verdad que al principio no las mirás, porque lo único que querés es ver a tu hijo y lo único que pensás es, bueno, los hijos de ellas habrán hecho algo, pero el mío no. Claro. Y después, primero te das cuenta que muchos de los hijos de ella están en la misma situación que yo, y otros que sí hicieron, de todos modos no merecen ese trato. ¿Ese trato dentro dentro del penal o ese trato a ustedes como familiares que están esperando por verlos? No, a todos. Si nosotros como sociedad aceptamos que exista la cárcel, también aceptamos que la cárcel es para rehabilitación y no para castigo. Y resulta que nunca estamos teniendo en cuenta eso. Y quienes sostenemos la cárcel somos nosotros, porque si nosotros no llevamos comida, no llevamos papel higiénico, no buscamos al abogado, si no hacemos malabares para que llegue el médico, y las personas se mueren. Y al volver a casa, si nosotros no nos ocupamos de la inclusión social, ellos van a volver a la cárcel. Todo ese peso recae en nosotras. Andrea, ¿y qué descubriste, digamos, lo que más te sorprendió, digo, de esto que te tocó vivir, digo, de tu hijo detenido? ¿Qué es lo que más te sorprendió de lo que viste? Porque seguramente viste un montón de cosas que el que no estuvo ahí no lo conoce, como fue en tu caso. Creo que lo que más me sorprendió es que encontré humanidad, que no había monstruos de 7 cabezas, sino que había personas, y muchos, bueno, la cárcel, muchas de las personas que están en la cárcel es porque tienen problemas de consumo. Bien. Entonces, digamos, como que hay algo previo que la sociedad no supo ver, que los dejó fuera y que el único lugar que los acoge después es la cárcel. Así, sucios, rotos, como llegan. Y lo que me sorprendió es la fortaleza de algunos para sobrevivir. Andrea, ¿cómo es vivir día a día? ¿Vos te tocó, por suerte,
digo, por suerte, solo 6 meses, pero ¿cómo es vivir día a día esperando ese llamado para saber si tu hijo está bien, si está con vida? Si comió o no. Mira, justo recién estaba tomando un café con una amiga y hablábamos de eso. Creo que en la cárcel me enseñó que en un momento de la vida hay que soltar. Mi hijo recién había cumplido 18 años, yo no entendía cómo podía ser que si mi hijo tenía frío yo no le podía llevar un abrigo. Como si mi hijo tenía miedo yo no lo podía acompañar. Y ese muro me enseñó que bueno, que hay cosas que uno no es todopoderoso, que hay cosas que uno no puede hacer. Creo que me enseñó eso. ¿Tenés a tener un otros? poco más de paciencia, de templanza y a poder tolerar, qué sé yo, esperar. No podía hacer otra cosa. Andrea, vos tenés otros hijos y obviamente, nada, una vida, un trabajo. Leí en algún momento que a vos al principio te daba vergüenza o, bueno, obviamente contar la situación que estabas viviendo. Sí, tengo otros hijos y es muy difícil decirlo en el trabajo o en otros ambientes, no porque te discriminen, sino más porque no te entienden. A mí me decían, ¿y por qué te hace tanto problema? Ahí los están cuidando. Y yo decía, no, porque yo en la fila escucho que adentro se mueren. Ay, Andrea, pero si hay policías cuidando. Es como que uno no logra, hasta que no logras entender eso. Me imagino lo que debe ser. Y Andrea, lo más esperado durante esos 6 meses, obviamente, era verlos salir. ¿Cómo es el después? Porque no termina ahí, me imagino, la historia. No termina, digamos, cuando te sacan y te devuelven tus cosas y ves a tu familia. ¿Cómo sigue la historia? Bueno, en el caso de mi hijo no fue tanto, porque fueron 6 meses, porque yo tengo una familia, tengo amigos, qué sé yo. Tengo un recorrido que sé dónde buscar ayuda, qué sé yo, podés ir a un hospital público, poder hablar con un psicólogo, cuesta un montón, pero más o menos podés. Lo que pasa es que muchas de mis compañeras no tienen esos recursos. Bien. Y ahí la cosa se hace difícil. Recién decías que la mayoría de los que están ahí están afuera de la sociedad, Andrea. Me imagino que adentro eso se lo hacen sentir, digamos, a ver que se interprete bien, digamos, como que están ahí, como bien decías vos, no para recuperarse, sino como de manera de castigo. ¿Eso se lo hacen sentir? Y sí, claramente. Esos son, digamos, desde que no les den la comida, desde que no tengan una cama digna, que no tengan un baño, que no tengan la posibilidad de estudiar. ¿Cómo puede ser que una persona que está 10 años adentro de la cárcel no salga ingeniero matemático si lo único que debería hacer es estudiar y apenas si logran terminar 7º grado? Claro que se les hacen sentir, porque es como que los tiran en una jaula. ¿Pasaste algún momento difícil, Andrea, digo, en estos 6 meses, digo, cuando ibas a visitarlo, llevarle cosas a tu hijo, que realmente, me imagino que que no tener a tu hijo al lado tuyo ya es difícil, pero digo, cuando ibas en las visitas? Es que no, porque eso no pasa, nunca pasa. La visita es un lugar, es un tiempo muy respetuoso. Todo el mundo respeta a los presos saben que la familia es sagrada. Entonces ahí solo vas al encuentro de tu familiar y nunca, ahí no pasa nada. Puede pasar alguna discusión con alguien en la fila, pero no más que eso. Vos no ves la cárcel. Claro. Yo no conocí la cárcel mucho tiempo después. Fui miembro de las Naciones Unidas y me tocó visitar cárceles en el mundo. Y ahí yo conocí los recovecos de la cárcel. Claro. Pero cuando vos vas a la visita, eso no lo ves. Andrea, y hablando un poco del después, ¿no? Vos lo tenés a Aldo también al lado tuyo que te ayuda a entender lo que es el después, que te ayuda a trabajar. Contame un poquito de la historia que te unió a Aldo, porque también fue alguien muy especial a la hora de comunicarte con tu hijo cuando estuvo ahí adentro. Bueno, es Alejo, no Aldo. Bueno, nada, lo que me pasó es que yo me enamoré, encontré un compañero y fuimos compañeros, nos acompañamos y criamos a nuestro hijo y armamos una familia a distancia mientras que él estuvo preso, y cuando salió intentamos ver cómo nos organizábamos afuera.
Pero no es que algo cambió, sino que fue diferente, pero continuó esa relación de 20 años. Ya estamos casados hace 20 años. Andrea, antes de haber pasado por esta experiencia con tu hijo, ¿vos pensás que la vieja Andrea se hubiese fijado en Aldo? ¿O fue una de esas cosas que te cambiaron? Si yo lo hubiese conocido en la cárcel, bueno, si no porque nunca hubiese ido a la cárcel, Sí. pero si lo hubiese conocido en la calle, seguro que sí, Bien. seguro. Andrea, toda esta, digamos, esta experiencia fea que tuviste que vivir en tu vida, te puso en un lugar en el que hoy ayudás a familiares y mujeres también de personas detenidas. Contame sobre la organización que dirigís y que creaste. Bueno, buscando un espacio que nos pudiera acompañar cuando tu hijo volvía y que nos pudiera orientar respecto a la cárcel, descubrimos que ese lugar no existía y que había que armarlo. Entonces, con una abogada nos ayudó y con 4 compañeras, primero nos juntábamos siempre todos los martes a las 5 de la tarde y después ahí se fueron sumando otras mujeres, familiares que venían a consultar, a acompañarse y se armó ahí la Asociación de Familiares Detenidos. Después fuimos creciendo y ahora hay 8 organizaciones en la región y una en España. Tuvimos, bueno, lo último que hicimos, hace 2 años, tuvimos una audiencia ante la Comisión Interamericana y hace poquito salió una resolución donde reconoce los derechos de los familiares y de los niños a visitar de forma digna y reconoce la tarea que llevamos adelante nosotras. Al escuchar todo lo que estás contando, que hiciste, que creaste, obviamente como iniciativa tuya, pero con el apoyo de un montón de mujeres, ¿sentís que de alguna manera eras vos la que tenía que estar en ese lugar para llegar a crear algo así, apoyar, contener a mujeres y familias que pasan por esto? Porque quizás si una Andrea no hubiese estado en ese lugar, no estaríamos hablando de esta organización. Bueno, Andrea apareció porque hubo otra antes que me ayudó a mí. Si esa otra no me hubiese ayudado, yo no lo hubiese podido hacer. A lo mejor no aparecía yo, pero aparecía otro y las cosas serían igual, distintas, porque todos somos diferentes, pero si esto tenía que pasar, iba a pasar, más allá de mí, Andrea, la última pregunta que te hago y te dejo seguir tomando ese café con esa amiga, y es ¿qué sentís vos al verte reflejada, al ver tu historia y la de tantas mujeres reflejadas en la pantalla, en esta película La Mujer de la Fila, que está siendo un éxito? Bueno, por un lado una gran responsabilidad, porque soy como la voz de todas ellas, y por otro lado un gran alivio, porque mi familia está en casa, mis hijos están bien, y es Natalia Oreiro la que está poniendo el cuerpo, no soy yo. La verdad que sí. Andrea, te agradecemos un montón estos minutos que nos estás brindando y también tu relato, y de paso invitamos a todos a ver la película porque es una manera también de conocer una realidad que la verdad que es ajena a todos nosotros hasta que lamentablemente nos toca vivirla. Andrea, muchísimas gracias por la comunicación. Y la esperamos en San Juan. Muchísimas gracias a ustedes y perdón por el ruido de la calle. No, te escuchamos muy bien, Andrea, te escuchamos bien. La esperamos en San Juan, Andrea. ¿Conoce? ¿Cómo no? Yo estuve en San Juan. Ah, mira. Y me encantaría volver. Estaban haciendo algo muy lindo con el servicio penitenciario de San Juan hace unos años. Sí. Hace 2 o 3 años. Y me encantaría volver, claro que sí. Bueno, ya sabe, entonces nos pasa a visitar cuando venga. Muchas gracias, Andrea. Hasta luego, hasta luego. Chao. Bueno, la verdad que es una historia tremenda, porque no es una persona diferente a cualquiera de nosotros. Imagínate, Alejandro, vos tenés un hijo, Castro, como sea, tu hijo de la nada preso. Cuando vos, tenés una vida que va por un lado con ciertos valores. En tu vida te imaginaste haciendo la fila para visitarlo en el penal. Sí. Ella estuvo ahí y ella fue humilde, pero yo creo que de alguna manera el destino la puso a ella ahí, porque por ahí quizás otras personas con otra educación no logran lo que ella logró en el después. Así que bueno, una linda historia, en realidad una historia muy difícil que terminó de buena manera
y que hoy está siendo reflejada por una película que está siendo muy vista y que los invitamos a todos a verla, está en todos los cines, La Mujer de la Fila. Nos vamos a un corte, en el próximo bloque vamos a estar hablando de algo también bien local. La película de Sarmiento. ¿Te acuerdas cuando lo tuvimos? A Sebastián de la Colina cuando tenía la idea. Lo tuvimos cuando hizo cuando empezó con lo de la IA, llamaba actores y demás. Y ahora lo tenemos cuando está en la previa a estrenar su película. Estoy enojado Sarmiento, con primera Sebastián. persona. Yo también. Después le vamos a plantear la historia. Pero bueno, ahora nos vamos a un corte y en el próximo bloque te contamos todo sobre la primer película creada íntegramente con inteligencia artificial, que encima es sanjuanina y encima se trata de la vida de Sarmiento. Ahora nos vamos a un corte y ya volvemos con mucho más. Yo te invito.